Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Karina Carvajal en esta mañana. Pues es un grato honor para mí estar con ustedes. Eh, Bienvenidos nuevamente a la virtualidad. Espero que sea de grato gusto para ustedes llegar de esta manera. Pues con fe y con ahínco vamos a salir de esta crisis sanitaria. Les felicito por continuar y seguir con sus estudios. Recuerden que la educación es el progreso de todo país. Bienvenidos al área de lengua y literatura. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, en esta semana vamos a observar el tema ¿cuál es la relación entre la lengua y las formas de pensar y actuar de las personas? Pues, ¿sabías que las relaciones que existen entre la lengua y la manera de cómo expresamos y de cómo nos pensamos son el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a las personas dentro o fuera de una sociedad, pues estas determinan cómo eres tú y tu personalidad dentro de una determinada sociedad? Esto incluye costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, vestimenta, religión. Esto nos ayuda a nosotros a formar parte de una sociedad y a su vez a pensar antes de actuar. Bueno, el pensamiento y el lenguaje se cumple un requisito en el significado de las personas, en el quehacer que hacemos nosotros diariamente en nuestro desenvolvimiento dentro de una sociedad. Pues el pensamiento y el habla deben unirse para construir un solo pensamiento. Recuerde que la lengua o el lenguaje es tanto físico como verbal. Cuando nosotros expresamos algún gesto, estamos diciendo con ese gesto lo que sentimos o queremos. Esta concepción del significado de la palabra comunidad con el pensamiento comprende tanto de manera generalizada como de manera particular el intercambio social, pues es un valor incalculable, ya que permite el verdadero análisis entre lo causal y lo genético. Este estudio sistemático de la relación entre el crecimiento y la capacidad del pensamiento en un niño es el desarrollo social, pues mis palabras deben estar acorde con mi pensamiento antes de expresarme y antes de actuar con los demás. Antes de actuar o reaccionar ante algo, yo debo pensar, pues, ¿qué haré con lo que voy a decir? Tal vez lastimaré. ¿Será importante lo que voy a decir? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Puedo ayudar? ¿Será necesario que yo me exprese? Antes de actuar deben venir miles de preguntas y pensamientos a mi cabeza para yo evitar errores o malos comportamientos con los demás. Pues el pensamiento y la palabra forman una sola unidad. No son dos elementos aparte, sino estos se contrastan para marchar paralelamente y hacer que nosotros como seres humanos racionales podamos expresarnos. Una palabra sin significado es un sonido vacío. Un pensamiento sin palabra es una flor sin pétalos. Por lo tanto, un criterio de la palabra y su componente, que es el pensamiento, deben estar unidos siempre. Pues una y mil veces primero pienso lo que voy a decir antes de lanzar mis palabras. Por lo tanto, el momento en que yo pienso, le doy el significado a la palabra en mi cerebro, puedo expresar a los demás. Eh, pues se sugiere que la mente del ser humano es delicada al momento de expresar. Por lo tanto, se pide una y mil veces a los señores lectores, a todo ser humano racional, que realice este ejercicio de primero pensar antes de actuar. Pues debes relacionar la realidad en la que vive para reflejar mis palabras en el contexto en el que me desenvuelvo. Por eso debemos educar a los niños a pensar para luego actuar. He aquí la imagen que dice piensa, analiza e interpreta. De acuerdo a lo expuesto, puedo manifestar que todo ser humano debe pensar, analizar e interpretar cada una de las palabras
que voy a expresar o antes de expresar. Esto me ayudará a mí a actuar de manera correcta con los demás. De acuerdo a lo establecido, la relación entre la lengua y las formas de pensar son procesos muy dinámicos, creativos, reflexivos, que nos hacen cambiar a nosotros al momento de actuar. El tiempo que el niño desarrolla y se va desarrollando de acuerdo a las diferentes formas en que funciona el pensamiento puede expresarse. Entonces podemos decir que sí varía el significado de la palabra de acuerdo a la estructura interna que usted tenga en su pensamiento. La relación que existe entre el pensamiento y las palabras y mi manera de actuar em, son lo que te hace diferente de cada persona. Y recuerda que el pensar y el hablar, el pensar y decir palabras están relacionadas íntimamente. Pensar antes de actuar es una palabra, es un refrán muy dicho y muy conocido, pero sin embargo, nosotros debemos tener el énfasis en que si yo pienso, en que si yo resuelvo un problema de manera interna en mi cerebro, luego yo podré expresarlo y podré llevar la solución al momento de realizar o expresar lo que siento. Los pensamientos deben ser distintos, observados desde diversos planos, desde diferentes fases, de manera juiciosa, de manera que al momento de expresarme o actuar frente a las demás personas tenga significado y a su vez pueda yo comprobar que mis pensamientos o lo que digo o expreso pueden ser ciertos. Corroborarse cuando tengo un error eh, significa que yo no estoy discerniendo el pensamiento antes de hablar. ¿Qué quiero decir? Que a veces nosotros los seres humanos no pensamos, sino solamente hablamos y no sabemos si estamos hiriendo o estamos tratando mal a una persona. Sencillamente cuando pongo un gesto desagradable, ya estoy ofendiendo. Por lo tanto, debo siempre recordar que mis pensamientos que están en mi cerebro de manera interna deben ser analizados, pensados e interpretados para luego yo poder expresar. Eh, Como puedo decir, eh, un ejemplo, cuando el niño sabe decir agua, es el aspecto externo, ya que su significado a aspecto interno es mucho más complejo. Pues podemos decir que el niño al decir agua sencillamente está pidiéndonos agua porque desea beber y tiene sed. Cuando una persona sencillamente dice frío, significa que tiene frío. Entonces debemos aprender también no solo a entenderme a mí, sino a entender a los demás. A través de una palabra, entender el significado, a discernir e interpretar lo que me quieren decir. Bueno, pues recuerda que el pensamiento y el lenguaje son procesos muy dinámicos, creativos y reflexivos. Pues esto cambia al mismo tiempo que el niño va desarrollando y de acuerdo a las diferentes formas de que funciona el pensamiento. Entonces variará, si no, no variará. Pero como vamos creciendo, el significado o la estructura de la palabra interna del ser humano va variando. La relación entre ambos sufre cambios que pueden ser considerados como un desarrollo normal. Bien, las actividades para octavo año de básica. Tenemos dos actividades. El primero va a dibujar una emoción que representa el pensamiento y el lenguaje. ¿Qué quiero decir? Las emociones, recuerde que son gestos en nuestra carita. Vamos a dibujar caritas que usted crea que representa el pensamiento y el lenguaje también. Y al final de este dibujo usted va a explicar con sus propias palabras qué es para usted el pensamiento y el lenguaje. ¿Por qué es importante pensar al momento de actuar? Actividad 2. Recordando que las tablas de frecuencia es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente, vamos a realizar la siguiente actividad. Elaborar una tabla de frecuencia.
con el siguiente ejemplo. Durante el mes de julio en el Cantón San Miguel de los Bancos se han registrado temperaturas máximas como 7, 9, 10, 8, 7. Nos vamos a guiar en el ejemplo y nosotros vamos a hacer la tabla de frecuencias. Esa es la de actividades para octavo año de básica. Noveno año de básica. Nuevamente 2 actividades. Leemos el siguiente texto, podemos conocer que el Big Bang, que se dio hace muchos años, hizo que nuestro universo esté conformado con 2 billones de galaxias, estimadas e incontable número de estrellas. Una vez que usted haya analizado la pequeña lectura que tiene al inicio, vamos a elaborar una imagen que represente nuestro universo y al final de esta imagen, con sus propias palabras, nos va a decir o cómo nuestro pensamiento se relaciona con las palabras antes de expresarnos con los demás. En la actividad 2, usted va a observar y analizar las emociones que tiene en inglés y luego las traduce al español para poder saber cuáles emociones encontramos en estas imágenes. Actividades para 10º año de básica. La actividad 1 es recordando que el Big Bang fue el que se produjo hace muchos años e hizo que nuestro universo esté compuesto por galaxias, las mismas que están conformadas por estrellas. Entonces vamos a elaborar un organizador gráfico con estrellas de muchos colores, en cuyo organizador usted va a ubicar la importancia que tiene sobre el tema, la relación de las lenguas, las formas de pensar y actuar. Primeramente elabora el gráfico con estrellas y luego nos describe la importancia que tiene la lengua antes de la lengua, las formas de pensar y actuar. Es decir, la importancia que tiene el pensar antes de actuar. Actividad 2. Observe la imagen, luego traduzca al español las emociones que tenemos en pantalla y vamos a saber qué emociones tenemos en este gráfico. También podemos decir que sabremos qué emociones tenemos los seres humanos al momento de expresar nuestros pensamientos a través de las palabras. Aquí observamos un sinnúmero de emociones o emotions que está en inglés, usted va a traducirlas al español. El producto final para el 10º año de básica está plasmado aquí. Vamos a realizar una maqueta sobre el Big Bang. Por favor, leer con mucha atención cada uno de los pasos del producto final, recordándoles que este producto se lo deberá entregar el viernes 28 de enero del 2022. Espero haber plasmado las ideas de esta clase. Cualquier cosa, por favor, comunicarse por interno conmigo. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.